Buenos días a la amada familia de Dios. Que la paz y gracia de nuestro Padre Eterno esté con ustedes en esta mañana 13 de agosto del año 2023. El mensaje de hoy se ha titulado Un cántico nuevo. Para el mismo he tomado prestado el Salmo 33, su versículo 3 y Apocalipsis capítulo 14 y su versículo número 3. Esperando en el Señor que esta reflexión nos lleve a entender que si no manifestamos este cántico nuevo, nuestra vida será abocada al fracaso. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta palabra en este día. Antes oramos a nuestro Padre Eterno. Bendito sea Dios de nuestra vida. Que tu misericordia día a día sea nuestro cántico de esperanza. Que nuestro camino sea la senda trazada por tu voluntad. Alabado sea Señor, Dios de nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro sanador, restaurador, nuestro escudo en quien confiamos y nos protege. Gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis pasos a tierra de rectitud. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia nos afirma que somos declarados justos por Dios después de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Para llegar a este punto nos hace falta la regeneración, la convicción de pecado y el arrepentimiento. Pero el ser declarado justo implica algo más. Nos habla de la fe, estando convencido y participando de una creencia firme en algo o en alguien. Implica un desafío interno, pues es una sensación que en nuestro caso está lejos de la razón, que tratamos de presentar, pero que no puede ser explicada racionalmente, pero que al fin y al cabo tiene que ver siempre con seguridad y con certeza, con la certeza en Cristo Jesús. El principio de la procedencia de ser declarado justo se ve manifestado desde el Antiguo Testamento. Y para esto, el Salmo 32 y sus versículos 3 al 5 son un vivo ejemplo de lo implícito de este concepto de la justificación. El versículo 3 nos dice lo siguiente: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. En el versículo 4 encontramos algo extraordinariamente maravilloso. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y en el versículo 5 encontramos: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En palabras sencillas, para que cada uno de nosotros pueda ser declarado justo, necesitamos tener convencimiento de que somos pecadores. Debemos confesar nuestro pecado y no ocultar nada, y digo nada, absolutamente nada, a Dios. Y será en ese momento donde se va a manifestar la gracia y la misericordia de ese Padre Eterno. Confesaremos que Cristo es su Señor y confesar que es nuestro Salvador. Y en ese momento seremos movidos por el Espíritu Santo de Dios a través de la nueva criatura, de una nueva vida regenerada en Cristo Jesús. Es entonces cuando las expresiones del salmista del Salmo 33 se afirmarán sobre nuestras vidas. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Cántenle una canción nueva. En su versículo 4 nos dice: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Aquí es la diferencia entre Dios y nosotros los seres humanos. En nuestra frágil naturaleza somos propensos a romper el pacto sempiterno de Dios. Y entienda lo siguiente: ese pacto de Dios no es el pacto que se hizo con Noé.
ni siquiera el pacto que se hizo con su gran legislador, Moisés, o aquel que fue declarado justo, Abraham. Sempiterno etimológicamente implica algo que fue iniciado pero que no tiene fin. Es algo parecido a la eternidad, con la diferencia de que la eternidad no tuvo un comienzo. El capítulo 24 del libro del profeta Isaías nos habla de lo que es el juicio de Jehová sobre la tierra y nos dice algo terrible. Él expresa lo siguiente: la tierra será quebrantada, desmenuzada, conmovida y removida, y nunca más se levantará. La tierra enfermará y será contaminada. Todo esto debido a que sus moradores, y me refiero a los ser morador, a nosotros, traspasamos las leyes, falseamos el derecho y quebrantamos el pacto sempiterno de Dios. Al final nos afirma algo mucho más impactante: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando al final el Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén. En palabras sencillas, la ruptura del pacto sempiterno es la revocación de la palabra de Dios en nuestro corazón. La esencia y la raíz de este pacto está basado totalmente en la palabra de Dios. Una palabra que es inmutable, que nunca será conmovida por nadie ni por nada. El Salmo 33 afirma este pacto en su versículo 6, donde se nos dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Y en el versículo 9 nos dice lo siguiente: porque Él habló y todo fue creado. En otras palabras, todo lo creado está basado y sostenido únicamente por la palabra de Dios. Si queremos alabar, si queremos orar, clamar, o si queremos cantar una nueva canción al eterno Dios, solo es necesario confiar en su eterna palabra, que no es más que otra cosa que su pacto sempiterno. El término empleado cuando en la Biblia se habla de una canción nueva, utilizamos la palabra en hebreo Hadash, y su significado es algo que no hacemos todos los días, es algo que no hacemos ni siquiera regularmente, y a la vez indica que hemos sido rejuvenecidos como una nueva criatura cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Termino el mensaje del día de hoy con lo siguiente. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14 y su versículo 3, nos dice algo extraordinario. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Este cántico nuevo al cual se refiere Juan es muy diferente a la canción nueva que se refiere el Salmo 33. Aquí en el libro del Apocalipsis del apóstol Juan, la palabra para nuevo es kainos, que en su etimología manifiesta algo nuevo en su forma y en su sustancia. Es tan nuevo que no ha sido utilizado o visto anteriormente. Es una cualidad que solo puede ser dada por Dios
a la humanidad. El día de hoy nos toca alabar al Señor con nuestra mejor adoración, con su palabra del pacto que comenzó desde la eternidad, pero algo que no conoce el final, su santa palabra. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos